Imagina una almeja crujiente por fuera, cremosa por dentro, y al romperla, explota en boca una salsa de pollo y foie. Bienvenido al bocado donde el mar y la montaña se abrazan. Para comenzar con la receta, vamos a saltear las chirlas. En una sartén con un poco de aceite de oliva, añadimos un diente de ajo en camisa, es decir, sin pelar, y una hoja de laurel. Cuando el ajo empiece a bailar, incorporamos las chirlas. Tapamos la sartén y dejamos que se vayan abriendo, soltando su jugo. Para ayudar en este proceso, añadimos un chorrito de vino blanco. Así facilitamos que se abran y obtenemos un plus de jugo. Volvemos a tapar y las dejamos un minutito. En cuanto estén abiertas, las retiramos del fuego y las pasamos a otro recipiente para que se enfríen. Una vez que las chirlas se han enfriado, con la ayuda de una cucharilla, vamos separando la carne de las conchas y la vamos colocando en un bol. Agregamos el jugo de la cocción y desechamos las conchas. En este caso no vamos a necesitarlas. Para esta receta vamos a utilizar una almeja gallega de unos 20 o 30 gramos cada una. Con un cuchillo pequeño y flexible buscamos la unión entre las dos valvas, la charnela. Una vez que la punta entre, la deslizamos suavemente para cortar el músculo aductor, que mantiene unidas las conchas. Con una cucharilla rascamos el interior para desprender la carne, siempre sobre una base para recoger el agua de las almejas, que es sabor puro. Si simplemente las dejamos abiertas, nos sirven para servir almejas vivas. Repetimos la operación desde otro ángulo. Introducimos el cuchillo, cortamos el músculo, hacemos palanca para separarlas sin forzar demasiado. Deben quedar entreabiertas para que no se abran del todo al cocinarlas. Y con la cucharilla rascamos para retirar la carne. Importante, no las forcéis demasiado porque si no, luego se nos abrirían al cocinarlas. Ponemos las conchas boca abajo para que pierdan toda humedad. Primero vamos a filtrar y separar el agua de las almejas de su carne. También escurrimos las chirlas salteadas que teníamos cubiertas con su jugo de cocción. De esta forma, por un lado tendremos los jugos y por otro lado las carnes, unas crudas y otras ya cocidas. Cuando estén bien escurridas, las picamos finamente con un cuchillo bien afilado. Recuerda, finas pero no en puré. Si te está gustando el vídeo, suscríbete, danos un like, hipéanos, un pequeño gesto tuyo, energía pura para nosotros. Luego las colocamos en un bol y las guardamos en la nevera. Antes de preparar la farsa de las almejas, mezclamos los jugos de las almejas y de las chirlas con la leche entera. Esta proporción es la justa para 250 gramos de almejas, unas 12 piezas. Si necesitáis ajustar cantidades, podéis visitar la receta en la web donde encontraréis un calculador para adaptarlo fácilmente. Dicho esto, vamos a rehogar la cebolla picada en una cazuela con el aceite de oliva virgen y la mantequilla. Cuando la cebolla esté pochada, incorporamos la carne de las almejas y las chirlas picadas y lo dejamos rehogar todo unos segundos. Añadimos la harina y dejamos cocer a fuego suave un par de minutos para que la harina pierda el gusto a crudo. Vertemos la mezcla del jugo de las almejas y la leche paulatinamente y sin dejar de batir. Yo lo he hecho en 3 veces. Voy añadiendo el líquido, lo va absorbiendo y repito la operación. Siempre mezclando o batiendo para que vaya espesando. Una vez incorporado todo el líquido, prolongamos la cocción unos 5 minutos a fuego muy suave. Sin olvidarse de ir batiendo cada minutito.
Es el momento de sazonar y aromatizar con la sal, la pimienta blanca molida y la nuez moscada recién rallada, a vuestro gusto y la cantidad que queráis. Batimos, añadimos el perejil picado y volvemos a batir para integrar todos los aromáticos. Vertemos la masa en un recipiente, a poder ser de cristal. Cubrimos a piel con papel de film y dejamos enfriar la masa para poderla trabajar con tranquilidad. Cuando la masa esté fría, rellenamos las conchas de las almejas con la ayuda de una cucharilla. Hay que tener cuidado de no forzarlas, de no abrirlas demasiado. Si no tenéis práctica con la cucharilla, podéis rellenarlas con una manga y alisarlas manualmente. Pero hay que procurar que queden bien llenas y bien lisas. Podéis ver cómo lo hago en el vídeo, pero usar el método que más os convenga o más práctico sea para vosotros. Una vez rellenas y bien alisadas, las pasamos con cuidado por harina común, harina blanca, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado. Más fino, más grueso, el que os apetezca. El típico empanado a la inglesa. En un cazo ponemos el caldo de pollo. Arriba a la izquierda os dejo en la tarjeta el enlace a la receta. Y lo dejamos reducir a 2/3 de su volumen. Añadimos el vino, incorporamos también el fondo oscuro del pollo, os dejo la tarjeta arriba y el link en la descripción. Agregamos la terrina de foie gras y mientras batimos lo dejamos fundir hasta que se deshaga por completo. Vertemos la nata y al primer hervor prolongamos la cocción 1 minuto más. Con esto será suficiente. Pasamos todo al vaso del Turmix, trituramos y vamos incorporando la mantequilla en trozos hasta montar la salsa. Finalmente la colamos con un tamiz fino y la reservamos a temperatura ambiente. Freímos las almejas rellenas en una sartén con aceite a 180 grados. Cuando estén bien doradas, las retiramos y las dejamos escurrir sobre un plato con papel absorbente. La primera vez que preparé esta receta fue en el restaurante de Carlos Arguiñano en Zarauz, hace ya bastante tiempo. Desde entonces la he ido adaptando según el momento, el país y la necesidad. Las podemos servir como aperitivo. La colocamos una almeja en el centro de un plato similar y la pinchamos con una pipeta con la salsa añadida. La decoramos con una rama de perejil. Para usar como entrante, colocamos 5 almejas formando una estrella y vertemos la salsa en el centro. El resultado es un mar y montaña que combina sabores marinos y terrosos con una textura que va de lo líquido a lo cremoso. Espero que te haya gustado. Hasta luego.